revisar la forma. Entonces, en el diseño mecánico tenemos, por un lado, o el dimensionado de las partes, o la verificación de que esa dimensión, si ya tiene dimensiones, cumple. La premisa siempre es que la resistencia del material sea mayor que el esfuerzo solicitante. Caso contrario, se rompe. Aquí les preparé dos imágenes y bueno, empezaremos con la de la derecha. ¿Qué tal si preparamos una sola masa de los panqueques, y las vertimos en distintos recipientes, de distintos tamaños, como está en la fotografía? Y nos preguntamos, ¿cuál queque es más rico? Seguramente las respuestas son igual. Es el mismo preparado y simplemente lo hemos vaciado en recipientes distintos. Si nos fijamos en el lado izquierdo, en las cadenas, tenemos cadenas de distintos grosores. Y si decimos que igual que los panqueques, el material de las cadenas es el mismo, se ha preparado de uno solo, y nos preguntamos cuál es más resistente. Intuitivamente tal vez nos vamos a ir a decir la cadena más gruesa es la que más resiste, pero es el mismo material. O sea, como material, tanto la cadena gruesa como la delgada tienen el mismo valor de resistencia. ¿Ya? Pero el grosor que lleva a la cadena gruesa hace que resista más carga que la cadena delgada. Pero la resistencia del material es el mismo. Por eso, para hablar en diseño mecánico, si solo hablamos en valores de fuerza, podemos cometer un error. Entonces, cuando trabajamos mecánico, trabajamos con el concepto de esfuerzo. El esfuerzo es la relación, la división entre la fuerza solicitante y el área. Es decir, para que este valor de sigma sea constante en estas cadenas, si yo aumento el área, estoy hablando de la cadena gruesa, tendré que aumentar la fuerza. ¿De acuerdo? Si baja el valor del área, va a tener que bajar el valor de la fuerza que puede resistir para que el esfuerzo sea constante. Entonces, el parámetro para medir la resistencia de un material es el esfuerzo, que llega a ser la división de la fuerza respecto del área. Así podemos explicar que el material de todas estas cadenas resiste lo mismo, tiene el mismo esfuerzo, pero la cadena más gruesa va a resistir más peso porque tiene más área. Bien, continuamos. Si tienen alguna consulta, por favor, van a preguntar ese dato, ya sea por micrófono o por el chat, para que podamos aclarar alguna duda. Bien, entonces este es nuestro concepto de esfuerzo. El esfuerzo que decíamos, que es la fuerza sobre área, el área, en concepto más básico de esfuerzo,
llega a ser el área resistente, que sería el área transversal, el que se está viendo aquí en la figura. ¿Ya? Y la fuerza, el concepto, en el caso más sencillo de fuerza, estaríamos hablando de una fuerza perpendicular o normal a esta área resistente. Si tenemos la relación fuerza sobre área, no olvidarnos que el esfuerzo siempre va a estar en unidades de fuerza sobre área. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, newton sobre metro cuadrado, kilonewton sobre metro cuadrado, libras sobre pulgada cuadrada. Habíamos visto en clases, ¿se acuerdan?, los tipos de esfuerzo. Y aquí hacíamos notar estos dos grandes grupos. Un esfuerzo axial, ¿ya?, y un esfuerzo cortante. A ver, el esfuerzo axial se decía axial, ¿por qué? Porque la fuerza que está actuando iba a lo largo del eje del elemento. Este es su eje axial y la fuerza está yendo conjuntamente el eje axial de la pieza. En este caso, como la fuerza es axial, nuestro esfuerzo es un esfuerzo axial. El área resistente es el área perpendicular o transversal a la fuerza que estamos solicitando. En ese grupo de esfuerzos axiales, es decir, los que se jalan o por los que pasa la fuerza por el eje axial, tenemos esfuerzos de tracción y compresión, esfuerzos de flexión y esfuerzos de aplastamiento. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuerzas cortantes? Los esfuerzos cortantes, que vienen de las fuerzas cortantes, se caracterizan porque la fuerza está perpendicular al eje axial. ¿Ya? Al estar perpendicular, llega a estar coplanar al área de resistencia. En el esfuerzo cortante, el área resistente es igual, de la misma forma, el área transversal del elemento, y la fuerza es transversal también a su eje axial del elemento. Todos los materiales tienen una resistencia acortante inferior a la resistencia a tracción, a la resistencia axial del material. Todos los materiales resisten menos a corte que a un esfuerzo axial. Por eso es que cuando se está calculando o diseñando, se diferencia, el esfuerzo axial viene con sigma y el esfuerzo cortante viene con tau. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque en su momento